El absolutismo fue una forma monárquica de gobierno que se estableció en Europa a lo largo del siglo XVII, es decir, entre los años 1600 a 1700, salvo en Francia, en donde duró hasta 1789, año en el que estalló la Revolución Francesa. ¿Por qué monárquica? Porque gobierna una sola persona. La palabra monarquía proviene del griego y está subdividido en dos palabras: mono, que significa uno, y arkein, que significa gobierno. Por lo tanto, la palabra monarquía significa gobierno de una persona. La monarquía absoluta se produjo como resultado de un proceso que duró unos 200 años aproximadamente. En el siglo XV, es decir, en los años 1400, aún existía un modelo de producción y de organizar la sociedad. Este modelo era el feudalismo, en el cual el rey dividía todos los territorios que él gobernaba en pequeñas zonas encargadas a príncipes que estaban aliados a él. El rey también les daba tropas y castillos para proteger esos territorios. Sin embargo, esto de alguna manera les dio más libertad a los príncipes, ya que al no estar ahí el rey para controlarlos, ellos mismos dividían esos territorios que recibían en territorios cada vez más pequeños. De esta forma, había más príncipes con más poder. Esto hizo que el rey sea lo que se conoce como primus inter pares, es decir, un primero entre iguales, o sea, un noble que era igual que los príncipes. Era el de más importancia, sí, pero con igual o menos poder que ellos. Cuando apareció la burguesía, es decir, la clase de los banqueros y comerciantes, una de las formas de que el rey hiciera frente al poder de esos príncipes era aliarse con estos burgueses. El rey recibía un préstamo de dinero a cambio de otorgarle a los burgueses permisos para comprar o para comerciar en lugares que estaban controlados por los príncipes nobles. Cuando hablo de comprar, puedo referirme quizás a porciones de tierra, ¿no?, para cultivar o para cosechar o para criar ganado. Tengan en cuenta que la burguesía, cuando lograba hacer dinero, no se dedicaba solamente al comercio, sino que diversificaba sus actividades. Es decir, se dedicaba a muchas otras más actividades. Puede ser comercio, puede ser agricultura, puede ser ganadería. Así, al recibir el dinero que usaba para los viajes de exploración, como los que se realizaron hacia América, y posteriormente con el oro y con la plata que se descubrieron, el rey logró recuperar su poder. Esto permitió incluso que los burgueses trabajen para él como funcionarios. Para ello, el rey les vendió a los burgueses títulos de nobleza. Hay que recordar que en ese entonces, para tener un cargo político, había que ser noble de nacimiento. El burgués no era noble, pero podía comprar un título de conde o de barón para adquirir esa categoría. Durante esos 200 años, los reyes fueron adquiriendo más dinero y poder, logrando formar los primeros estados modernos. ¿Qué eran los estados modernos? Eran estados que contaban, entre otros aspectos, con una conciencia nacional nueva, en la que la nación representaba al rey. Tenían un ejército profesional, es decir, un ejército con formación militar, y un grupo de políticos o funcionarios que administraban las tierras del rey. De esta forma, el rey se volvió absoluto. Él era quien dictaba las leyes, quien manejaba la economía y que tomaba las decisiones militares. ¿Cómo es que se volvió absoluto ese poder? Bueno, en esos años hubo filósofos que escribieron sobre la política y de cómo tener un buen gobierno, como Nicolás Maquiavelo, quien escribió El Príncipe, que es un libro en el que recomienda consejos para ser un buen gobernante, y Thomas Hobbes, quien en su obra Leviatán describe que un buen gobierno es aquel en el que las personas de un reino delegan su poder de decisión, elección y protección, es decir, delegan su soberanía a una sola persona. De esta forma, quienes dan su capacidad de elegir y decidir se convierten en súbditos. Un súbdito es una persona que está sujeta a la autoridad de otro, al que tiene la obligación de obedecer. El absolutismo presenta diferentes características. En primer lugar, su poder es divino y absoluto. El poder del rey era absoluto, es decir, concentraba todo porque tenía origen divino. Según esta idea, Dios le dio ese poder, por lo tanto nadie puede cuestionar al monarca. Así, según este principio, el rey rendía cuentas solamente a Dios y podía sancionar las leyes que quisiera, pero no las cumplía. El filósofo Jacques Bossuet era quien sostenía esta idea del poder divino absoluto. Otra de las características era el sistema de burocracia.
Obviamente el rey no gobernaba solo, eso es algo imposible, por lo tanto necesitaba ayuda y asistencia. Para eso contaba con un cuerpo de funcionarios que estaban encargados de administrar la justicia, las leyes, el gobierno y la economía. Esta burocracia, en general, estaba reservada a los nobles, quienes buscaban beneficiar a sus familias. Por esta razón, el rey, quien tenía facultad de otorgar títulos de nobleza a quienes no eran nobles, solía nombrar funcionarios a los burgueses para reducir de esta manera el poder de los nobles y para resolver sus problemas financieros. Por esta razón hubo tres tipos de nobleza: la nobleza de nacimiento o de espada, que es aquella en la que forman parte aquellos que descendían de los nobles de la Edad Media y que ganaron su privilegio al combatir en guerras. Después está la nobleza de sangre, es decir, aquellos que son hijos de un noble, y la nobleza de toga, que se refiere a las personas adineradas que compraban sus títulos para obtener otra categoría. Es decir, estamos hablando de burgueses que se convertían en nobles. Otra de las características eran que estos reinos contaban con un ejército. Por lo general estos reinos eran imperios, por lo que conquistar nuevos territorios implicaba de alguna manera contar con un ejército poderoso y numeroso. Cuando no había soldados nacionales, el rey solía contratar mercenarios extranjeros, es decir, soldados que iban a pelear a cambio de una paga. Finalmente tenemos el sistema de minoridad. Ahora bien, ¿qué sucedía cuando asumía un rey, pero éste aún era menor de edad? Bueno, al fallecer un monarca, su hijo mayor heredaba su trono y el poder, pero cuando no estaba en edad de asumir esa responsabilidad, al menos hasta que alcance la edad y esté preparado durante ese tiempo, existía una práctica llamada minoridad real, la cual consistía en elegir a un adulto en calidad de regente, no de rey. Es como una especie de gobernante que gobierna en lugar del heredero hasta que éste asuma esas funciones siendo mayor de edad. Este regente debía tomar las decisiones del heredero en su nombre. Si hablamos del absolutismo en Francia, debemos remontarnos a los inicios. Francia fue el caso más ejemplar de monarquía absoluta en el siglo XVII. Para llegar al carácter absoluto, primero hubo que resolver conflictos sociales. Tras la muerte del rey Luis XIII en 1643, su hijo heredó el trono a los 5 años con el nombre de Luis XIV. Como era menor de edad, se acudió a la minoría real y su madre, la reina Ana, asumió como regente de Francia, aunque quien realmente se hizo cargo fue el cardenal Mazarino. Recuerden que en esos momentos el puesto de rey estaba reservado a los hombres, por lo tanto las mujeres no podían gobernar. Mientras esto sucedía en Francia, floreció una serie de revueltas sociales, conocida como la Fronda. Estos conflictos se debieron a diversos motivos. En primer lugar tenemos problemas económicos. Los problemas económicos se debieron a una sequía en los campos, bajaron los precios de los productos agrícolas y hubo hambrunas y escasez de alimentos. A esto también hay que sumar el gasto militar que Francia invertía en las guerras, como por ejemplo la Guerra de los 30 años, a la cual me referiré en la clase siguiente. En consecuencia, la corona aumentó los impuestos a los campesinos, las corporaciones y las empresas. Después tenemos los problemas sociales. Hubo problemas entre la corona, los príncipes de sangre y los príncipes de espada, y también con los parlamentos. La nobleza de sangre y la nobleza de espada reclamaban más poderes políticos, debido a que la administración real creció en importancia, y los impuestos en ciertos productos de consumo, como la sal y el tabaco. La nobleza de toga se oponía a pagar la paulette, un impuesto para conservar su cargo político. Recuerden que los burgueses que se convertían en nobleza de toga compraban sus títulos, entonces esa era la mejor manera de pertenecer a la burocracia del rey. Y los parlamentos, por otra parte, se negaban a permitir cualquier ley referente a los impuestos. Por último, tenemos problemas políticos. Algunos nobles de sangre exigían ser nombrados en el Consejo Real para intentar reducir el poder del cardenal Mazarino y de la reina Ana, que eran los regentes de Francia hasta que Luis XIV asumiera su cargo. Incluso se aliaron momentáneamente con príncipes holandeses y españoles, algo que era una amenaza en el marco de la Guerra de los 30 años. Sin embargo, como estas rebeliones no estaban coordinadas entre sí, no fue difícil para la corona francesa someterlas una a una mediante su ejército.
Luis XIV asumió el poder en Francia a los 18 años, tras la muerte del regente Mazarino. Luego de resolverse la cuestión de la Fronda, Luis gobernó hasta 1715, fortaleciendo el Estado francés y la figura del rey como autoridad única. Esto lo logró al disminuir el poder de los nobles de espada, creando una corte y un pequeño grupo de ministros cuyos puestos reales eran otorgados, en su mayoría, a los nobles de toga, es decir, a aquellos nobles que en un principio eran burgueses. Estos eran mantenidos económicamente por el rey a cambio de que residieran en el palacio real. Esto debilitó el poder de los nobles de espada, ya que no podían residir en sus palacios provinciales, evitando así la formación de ejércitos con sus campesinos ante una eventual insurrección contra el rey, es decir, el rey de alguna manera logró aplacar el poder de los nobles. Luis XIV pasaba la mayor parte del tiempo gobernando el país, se concentraba en todos los aspectos y controlaba a sus ministros, en especial a la nobleza, a la cual obligó a vivir en el Palacio de Versalles. En este lugar se estableció la residencia del rey. Todo giraba en torno a la política y a la figura del monarca. Por tal motivo, se realizaban bailes y ceremonias que de alguna manera reivindicaban la importancia del rey, a quien se le atribuye la frase "el Estado soy yo". Es decir, además de ser elegido por Dios, Luis XIV era la encarnación del Estado francés y todas sus acciones, sean públicas o privadas, eran asunto de Estado. El mercantilismo fue una doctrina, es decir, un conjunto de ideas y una práctica económica característica del siglo XVII. Esta práctica fue desarrollada por Jean-Baptiste Colbert. Según esta doctrina, la base de la riqueza de un país estaba en la cantidad de metales preciosos que poseía, y no podía incrementar, ya que pasaba de mano en mano por el comercio o por las conquistas y su cantidad es limitada. De acuerdo con el mercantilismo, son prósperas aquellas naciones que se quedaran con la mayor parte de oro y plata, y solo podía lograrse si un país lo obtenía a costa de los demás. ¿Cómo lograrlo? Bien, había varias formas. En primer lugar, tenemos la colonización de territorios. Los países europeos debían conquistar minas de metales preciosos, las cuales abundaban en África y América. Lograrlo implicaría que haya guerras entre las potencias rivales por obtener el botín. Otra forma era promover las industrias manufactureras. Los reinos alentaban a la producción local para así reducir las importaciones, es decir, las compras de productos extranjeros. Las industrias clave eran las del área militar, tales como astilleros para fabricar barcos y arsenales para producir armas. Otra de las formas era el comercio monopólico. Ya que solo el rey tenía el privilegio de promover el comercio, unos pocos lograban adjudicarse ese permiso. Así, aparecían los monopolios de servicios y productos en manos de determinados comerciantes y empresas, logrando la corona cobrar impuestos. Por último, tenemos el proteccionismo. Como resultado de las manufacturas locales, se cobraban altos aranceles a los productos extranjeros, para proteger la producción local y lograr vender al exterior, es decir, promover las exportaciones. Dado el periodo en que se desarrolló, el mercantilismo fue muy aceptado en los reinos absolutistas, ya que lograr obtener oro y plata significaba tener una burocracia eficaz y un ejército poderoso.